en una convocatoria, en una interpelación que el libro hace, a entender lo que nos pasó para poder plantearnos desde ahí los cambios que hacen falta en la construcción del presente y el futuro. Y hay una parte cuando dice cuáles son las cosas que cambió justamente, cómo estaba estructurado el contexto social del siglo XX sobre la base de determinados actores políticos y sociales que desde aquello de donde se entendía un Estado que hoy no tenemos, ¿no? Y el trípode que plantea el libro es el trípode entre las clases sociales como organizadoras justamente del contexto social, los sindicatos como los estructuradores del interés de los trabajadores y los partidos políticos, creo que dice algo como la expresión de las utopías de una sociedad, ¿no? El entender el cambio que se produce acá y entender el por qué se producen esos cambios, que los que nos terminan demostrando es que la desestructuración y la descomposición de los actores sociales es directamente proporcional a la intencionalidad que existe en la atomización de ese contexto y de esos protagonistas, porque eso es lo que nos lleva a la ruptura del proyecto colectivo. Y esto lo tomo porque lo que sí me gustó de la interpelación del título es cuando el título nos convoca a discutir la política como instrumento del proyecto colectivo, ¿no? Aquí es donde yo creo, tomando también algunas de las cosas que decía Martín, que nosotros necesitamos recuperar la política primero como un instrumento de construcción simbólica también. Y lo otro es que vuelva a ser la expresión del proyecto colectivo. En la pérdida del Estado y del debilitamiento del Estado, obviamente, porque la descomposición de esa estructura social es la que nos lleva, obviamente, a lo que fue el modelo o la consolidación y el fortalecimiento del modelo neoliberal, ¿no? ¿Y por qué razón traigo esto? Porque me parece que es imposible para nosotros hacer la interpelación a la memoria solamente mirando la dictadura, sin mirar todo lo que significó la debilidad de nuestra recuperación democrática, los condicionamientos de la recuperación democrática y de qué manera también la democracia terminó siendo, a través de la instalación de un modelo claramente neoliberal que implica no solo un determinado modelo en términos sociales y económicos, con la desindustrialización, la política de precarización de las relaciones de trabajo, sino fundamentalmente por lo que esto implica en términos culturales. La pérdida del valor de lo colectivo, reemplazada por un exceso de individualismo, la pérdida de las utopías de la sociedad a cambio, obviamente, de la búsqueda del mercado como camino de satisfacción de los intereses sociales, es lo que nos pone a nosotros frente a la evidencia de los graves problemas de ese ADN y de esa identidad tan influida desde lo cultural. El modelo neoliberal nos infiltró a nosotros fuertemente desde lo cultural y aún hoy cuando uno observa en el contexto global, sobre todo, una crisis muy fuerte de ese modelo neoliberal, sin embargo creo que lo que más nos cuesta a nosotros es el desafío del cambio cultural. Y esto siento que es tal vez hoy una de las deudas más importantes de nuestro tiempo, de la democracia inesperada pero consolidada efectivamente, que es pensar la democracia y el proyecto colectivo no simplemente como el instrumento de satisfacción de la búsqueda del poder, ¿no? Y en esto, y es también alguna de las otras observaciones que me parecen importantes, es el debilitamiento de los partidos políticos y la crisis de representación de los partidos políticos tan severa porque los partidos políticos fueron durante todo este tiempo, hablo del tiempo de la democracia, convirtiéndose en máquinas electorales a disposición o al servicio de la imposición o de la disputa de espacios de poder individual siempre. La pérdida
entonces del partido político justamente como la expresión de las utopías de la sociedad, termina enmarcado en ese contexto donde el mercado termina siendo obviamente el valor o la moneda de cambio atrás de la cual corre gran parte de la sociedad. Por eso es que siento también que el desafío es cultural y que el desafío es la recuperación de la identidad, basada sobre todo en la identidad que tiene que ver con la cultura política, que es el conjunto de las creencias y de los valores que nos dan identidad pensada en términos colectivos. La superación de lo individual por sobre lo colectivo, que tiene que ver tanto en el proyecto común, en el desarrollo de una ilusión colectiva y de una acción colectiva, pero que tiene que ver también con los valores que le dan identidad a una sociedad vinculadas con otras cuestiones. Y acá es donde incorporo lo que a mi juicio es el camino por el que se debería transitar esta reformulación de la militancia que decía Martín, que es el camino de la ética. La ética pensada en términos de proyecto colectivo es saber que no es suficiente ser una persona honesta si la persona honesta no está dentro de un contexto colectivo y social en el cual el valor de la honradez sea un valor defendido colectivamente, pero donde además lo ético desde la perspectiva progresista se identifique con otras cuestiones. Y con esto termino, pero a mí me viene pareciendo que es central que nosotros incluyamos en el desafío de la transformación cultural que nos debemos los sectores progresistas la discusión de una perspectiva ética distinta a la del resto. Nuestra ética no es la ética de la derecha, no es la ética de los que se embanderan en el reclamo de la rendición de cuentas. La ética de los sectores progresistas, que recupera la cultura de lo colectivo, es la ética que recupera también la capacidad de escándalo frente a la pobreza extrema. La ética que recupera el valor del desarrollo frente a un crecimiento deshumanizado que tiene a los pobres esperando el derrame de las migajas de los ricos. Nosotros necesitamos incorporar la búsqueda de la igualdad como un horizonte posible, pero entendiendo esa igualdad en términos operativos y no simplemente retóricos, y en la búsqueda de la igualdad no solamente social, sino fundamentalmente económica. Porque la reivindicación de la igualdad social o la lucha contra la desigualdad social, lo único que termina haciendo es encubriendo la naturalización de las desigualdades económicas. Y yo tomo lo otro que decía Norma, que es la declaración del 48, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, cuando establece la igualdad de las personas por su condición de personas, y a veces que ahí es donde radica para nosotros el núcleo central de la lucha ético-política que hay que dar en la búsqueda de la igualdad, que es el reconocimiento de que es una persona, cuáles son los derechos de esas personas y la igualdad en términos operativos y estratégicos de oportunidades y de condiciones y fundamentalmente de derechos. Esa es la lucha ética y el desafío ético de la contracultura de valores que nosotros estamos llamados a reconstruir en nuestro tiempo. Porque creo que esa es la posibilidad de honrar la memoria y de honrar la historia. Yo no creo de ninguna manera en aquellos que plantean sepultar nuestro pasado. Creo mucho menos en aquellos que quieren seguir revolviendo el pasado simplemente para justificar los desfasajes que se hacen en el presente. Pero sí creo que también nosotros tenemos que hacernos cargo, cada uno en nuestro tiempo, de escribir el pedazo de historia que nos toca. Y muchas veces digo, y la verdad es que quienes provenimos, como en mi caso, de partidos políticos tradicionales, que a veces se embanderan en discursos muy vacíos y muy retóricos del relato de la historia con las buenas cosas que otros hicieron alguna vez, nosotros necesitamos incorporar ahí el desafío de las cosas buenas que uno puede hacer. No es suficiente, por bueno y útil que sea,
que mirarse en el espejo de aquellas cosas buenas que otros hicieron. Uno tiene que asumir también que debe constituirse en un espejo, en el que alguna vez los que vengan después que nosotros puedan mirarse con el mismo orgullo con el que nosotros nos miramos en el espejo de los viejos nuestros, pero que no es suficiente simplemente encontrar el espejo, sino serlo cada uno de nosotros. En definitiva, hacernos cargo de escribir el pedacito de historia que nos toca. Muchas gracias.